Territorio Diversidad. Le damos la bienvenida acá a Giovi Novello, que no solo es un compañero de la casa, porque ya estuvimos dialogando con él el año pasado, sino además es muy conocido en la provincia de Santa Fe, bueno, y creo yo en diferentes puntos del país, porque viene militando varias causas, entre ellas las de las niñeces y adolescencias trans. Nos hemos encontrado con él en el encuentro Pluri en Bariloche el año pasado, y allí le pude grabar unos minutos como para compartir acá al aire de Territorio. Y en esta semana nos dimos con la gran noticia, ya lo venía anunciando por sus redes sociales, síganlo porque, insisto, además de tener cientos de miles de seguidores, anunció la publicación de su libro, un libro que salió además en la editorial Planeta. Por favor, ni más ni menos. Planeta. El libro se llama El secreto más profundo y lo escribió a él, Giovi Novello. Giovi, ¿cómo te va? Aquí Cassandra y Cali te saludamos desde Territorio. Hola, bonito. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estaba entretenido escuchando lo de la trieja. Bueno, ¿te prendés? Hablamos la mesa y charlamos, ¿no? Sí, charlamos de Sí, triejas. obvio. Ni drama. Qué tema, ¿no? Me parece que debe estar bueno. Y sí. Mejor que decir es hacer, como decía Perón. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Bárbaro, che. Esta Cali no pierde el tiempo, ¿vio? Escúchame, Giovi, contanos de qué va este libro que nos sorprende, porque además se publica en Editorial Planeta y tiene este título tan llamativo, El secreto más profundo. Es un libro autobiográfico. Ajá. Y bueno, empieza un poco hablando desde todo lo que fue mi niñez hasta el momento en el que lo terminé de escribir. Yo ese libro ya ahora hace 2 años que lo escribí, así que fue un recorrido un poco revolviendo ahí toda la parte que tiene que ver también con la identidad y con, bueno, las complejidades también de atravesar una niñez trans. Exacto. Bueno, y en ese andar, digamos, o sea, 2 años, pero que me imagino que deben ser un poco más, porque significa revisar, hurgar, digamos, parte de tu pasado, gran parte de tu pasado, la construcción de vos, como te conocemos ahora como Giovi. Aparece, me imagino yo, tantas imágenes y tantas anécdotas que son traducidas en este libro, o es como una especie de biografía autorizada o no autorizada. ¿Qué hay de todo eso en el libro? Y la verdad es que yo fui como recorriendo un poco mi historia, acordándome de cosas que me han marcado, que tengan que ver con todas esas cosas hasta el día de hoy. Entonces como que cuando me senté a escribir el libro lo hacía ordenándome en los años de mi vida, digamos, pensando, bueno, ¿qué fue lo que me marcó esta edad? ¿Qué fue lo que me marcó esta edad? El tema es que, claro, cuando hablamos de autorizada o no autorizada, yo en ningún momento pensé que este libro iba a terminar en Planeta. Claro. Entonces, bueno, sí, no es ni toda la historia de mi vida, por supuesto que son algunas partes que yo escribí cuando me senté a escribir este libro y tampoco es todo lo relacionado a lo trans. Claro, hay un recorte, concretamente hay un recorte, digamos. Exacto. Es que uno selecciona, ¿verdad? Y yo creo que a uno le van pasando cosas que forjan la personalidad, que forjan el temperamento de cada uno y que, bueno, hay muchas que no las decimos en voz alta. Eso, claro. Y sin spoilear tanto, digamos, ¿con qué anécdotas, por ejemplo, con qué historias nos vamos a encontrar? A manera de título, nada más. Y bueno, todos los momentos en esto, en la selección del nombre, en las primeras veces que uno fue nombrado, en primeras relaciones sexoafectivas, siendo o no siendo trans, primeros pasos en el activismo. Y bueno, también hay una... No te puedo spoilear. Hay una trieja, queremos saber si hay una trieja. Vos sabés que lo podemos usar para el contenido del próximo libro. Me encanta. Porque ahora que sé que lo van a leer, imagínate todo lo que hubiese contado. Así que va a salir la no autorizada y podemos pensar en la trieja ahí. Claro, es que las no autorizadas son las que más nos gustan. Las no autorizadas son las que más nos gustan. No, me quedé pensando en la trieja militancia, identidad, sexualidad. ¿No? Digo, de las cosas que nombraste, ahí nos aparece la primer trieja, pero también me quedo pensando en cuál es ese secreto más profundo, ¿no? Digo, se llama El secreto más profundo. ¿Cuál es el secreto más profundo? O también, ¿por qué elegiste ese nombre? No sé.
Ese nombre lo elegí porque hay muchas de las cosas que yo cuento en el libro que son cosas que nunca, como que desde que empecé a vivir mi identidad plenamente y empecé a construir un mundo que esté por fuera de todo lo que yo venía cargando, es como que uno empieza desde cero y en cierto punto se borra la otra parte de la historia. Es decir, toda la gente que me conoce ahora quizás no sabe cómo se construyó todo eso y las cosas que a uno le fueron pasando o cómo era antes. Entonces siempre como que tenía esa carga de pensar en el pasado y en lo que yo había sido y decir, bueno, no sé, como que sentí en cierto punto que no te terminan de conocer las personas. Las personas que te conocen ahora. Bueno, claro. O sea que el secreto sería tu historia antes de transicionar. Exacto. Ajá. Porque no te puedo decir más, yo voy a decir unas más, te voy a spoilear el libro. Me encanta porque toqué el corazón, era lo que quería. Me quedo pensando también en lo lindo que es, en el ejercicio lindo que es narrarse. Yo voy a empezar con las referencias de ñoña, porque esto soy, acá ya me conocen, vos no sé si me conoces, pero esto soy. Y una persona que tenía mucho esto de hacer autobiografías era Nietzsche. Nietzsche se narraba todo el tiempo a sí mismo y se narraba como un megalómano, ¿no? Se narraba como un esquizofrénico, ¿no? A él le encantaba contar maravillas de sí mismo, porque para hablar mal ya está el resto, ¿no? Digo, ¿desde qué lugar te narrás a vos mismo? Porque hay una diferencia entre el yo que vive y el yo que escribe, ¿no? Entre el yo que narra y el yo que es narrado. Y sobre todo cuando hay una transición al medio, ¿no? ¿Desde qué lugar crees que te retratás vos? ¿Con qué ojos, no? Pensando en que muchas veces somos muy crueles con nosotros mismos, con nosotras mismas. Digo, ¿podés reconstruir un poquito cuál es ese yo narrador? ¿Y cómo ve? Sí, yo creo que como todavía estaban tan latentes por ahí los sentimientos que yo pude escribir, me puse desde ese lugar y la verdad que si te tengo que hablar de toda la primera parte del libro, siento que ese sentimiento que vos decís fue culpa. Ajá. Lejos de ser Nietzsche, que escribe así, claro. No, mucha culpa de verme otra vez ahí, mucha culpa de eso. Uno revive todo eso cuando lo podés escribir y te volvés a encontrar en ese lugar. ¿Pero sentís culpa con quién? ¿Con vos mismo? Y... Qué profunda la pregunta. Disculpa. No sé si... Sí, puede ser conmigo mismo, pero creo que hay algo más. Que es lo que los demás esperan de vos. Ajá. Entonces creo que la culpa viene por ese lado, por el no creerse lo suficiente, pensar, haber tomado decisiones que quizás hayan lastimado gente en el camino, después la culpa de sabiéndolo y te pones a leer el libro y decís, pero esto... Desde los 5 años todo el tiempo pensando estrategias o llevando una vida todos los días buscando la forma de poder decir algo que yo ya lo sabía y después la culpa es esa, decir, qué loco, 26 años hasta animarme a decirlo cuando toda la vida lo planificaba, lo era muy estratégico con las conversaciones con mi mamá, de todo el tiempo lo tenía en la cabeza de mañana me animo y lo digo, mañana me animo y lo digo, mañana y claro. Así 26 años. Sí, entonces culpa, creo. Me haces pensar en este... Hoy me agarraste profunda hoy. En general estoy hinchando las bolas todo el programa. Es que se juntó con la curaca acá de San Esteban, sí, una curaca travesti y quedaron ahí, ¿no? Sí, no, me pegó la profundidad. Sí. El secreto más profundo a mí me pegó la profundidad. Esto que vos decís, ¿no? Me hace pensar en ese poema de Pedro Lemebel, que le habla a sus compañeros de militancia y le dice, compañero, hay muchas mariquitas que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, quiero un pedazo de cielo rojo para ellas, ¿no? Cuando le habla a sus compañeras. Entonces digo también, como todo el tiempo estamos intentando compensar el alita rota, ¿no? Digo, y eso también genera mucha culpa. Sí, me encanta. Justo ayer, qué casualidad que lo nombre, justo ayer hablaba de ese autor con una compañera y sí, me encanta eso.
fantástico. Sí, creo que también está ahí lo que uno hace con eso. Y creo que en ese sentido mi historia, eso fue también lo que me hizo forjar el camino hacia la militancia. Porque creo que por ahí la historia hubiese sido distinta si de repente, bueno, lo decía de más chico y entonces no tenía toda esta conciencia sobre cómo es vivir bajo una identidad que no te pertenece. Y la idea, no estoy para nada a favor de esos discursos del no, la tenés que haber pasado, la tenés que haber pasado. La verdad que la idea es que hagamos algo con eso y acompañemos a los niños hoy. Para que no lo pasen. Claro. Me encanta, o sea que de alguna manera ahí aparece un segundo momento, arrancamos en identidad, seguimos con militancia, ¿no? Hablando de las triajas. Y me encanta, digo, traigo esto que en lo que yo me siento muy espejada, que hay una cuestión de culpa y militancia, ¿no? Como que hay una especie de culpa que alimenta la militancia. Si ven, después hay otras cosas, hay una especie de culpa que alimenta la militancia, ¿no? Yo siento culpa por mis compañeras trabas ancestras, por mis compañeras trabas mayores que han tenido que patear la calle en condiciones terribles para que yo hoy pueda ser una travesti que se puede presentar, puede hablar, puede andar de día, ¿no? Yo puedo ser una travesti de día porque hubo un montón de travestis durante años privadas de la luz del sol. Exactamente, y es ahí donde tenemos que corrernos de conformarnos, de quizá naturalizar esas cosas y pensar que hay una deuda ahí, que es una deuda del Estado, no de los compañeros y compañeras que tengan que haber dejado la vida. Entonces, creo que por ahí nosotros en nuestra trinchera y en este mundillo trans empezamos a darnos cuenta, ahora que tenemos un montón de derechos adquiridos que todo el tiempo están en tela de juicio y con miedo a que todo el tiempo vayamos para atrás, nos empezamos a dar cuenta de quién es esa deuda y que para saldar esa deuda la única responsabilidad es del Estado. No podemos nosotros ahora estar otra vez con miedo de que nos caen a palo en la calle o de que de repente te maten un amigo. Así es. Jovi, me encanta. Voy a la última... Al último eslabón de la trieja que me interesa mucho. ¿Cómo entra la sexualidad ahí? ¿Cómo entra la sexualidad en estos momentos de identidad, militancia, culpa? ¿No? Porque yo lo pienso mucho. Sí, y creo que esa es una construcción que voy trabajando hasta el día de hoy, porque a pesar de que antes tenemos que entender también que uno, en su momento yo podía entenderme como una identidad, por decirlo, lésbica, porque no me podía nombrar varón trans. Y desde un lugar de mucha incomodidad, porque un lugar que no me pertenecía. ¿No te pertenecía? No me pertenecía y yo lo sabía, pero me daba vergüenza. Creo que ahí se empieza a construir todo lo que tiene que ver con la vergüenza sobre el cuerpo de uno mismo. No podía vivir plenamente como quizás otros compañeros y compañeras adolescentes en ese momento. La vivía con vergüenza y bueno, todo eso cuando uno empieza mi transición más lo que tiene que ver con el reemplazo de terapia hormonal, todo el tiempo te estás autoconociendo otra vez. Y eso también tiene que ver con la sexualidad, porque mostrarte ante un otro cuando todo el tiempo estás cambiando. Totalmente. En ningún momento era igual lo que yo podía sentir de un mes a otro, cómo yo me veía. La forma de entender también a mi cuerpo me iba conociendo, porque también hay una realidad y es que nadie habla de nuestros cuerpos. Entonces nosotros vamos probando entre nosotros. Totalmente. Cuáles son cuál es nuestro deseo, qué tiene que ver con el placer en las personas trans. Es muy difícil encontrar ese contenido. Sí, y también desplazarlo de lo que entiende el mundo cis, ¿no? De lo que entienden las personas que no son trans, de lo que es la sexualidad. ¿No? Correrlo, digo, pasan cuestiones con nuestros genitales, que no quiere decir que no los disfrutemos, que no haya placer ahí, sino que esa centralidad que tiene la genitalidad en organizarnos, porque
pienso, la sexualidad va, esto es ESI, ABC de ESI para la oyencia que está del otro lado, ¿no? Esto no es para nosotros que ya sabemos, sino para la oyencia que está del otro lado, ¿no? Sexo y sexualidad no es lo mismo. Sexualidad son las relaciones que construimos, ¿no? A partir de nuestros cuerpos, a partir de nuestros deseos, y donde se pone en juego mucho más que solo el sexo, ¿no? Se pone en juego toda nuestra integridad. Entonces, también me quedo pensando ahí, y en mi transición particular, a mí me habilitó muchos otros entendimientos de lo que es el placer, de lo que puede ser el placer y de las relaciones que puedo tener con otras personas. De hecho, a partir de mi transición empecé a relacionarme mucho menos con chabones heterosis, ¿no? Y empecé a acercarme a otras identidades, ¿no? Empecé a entender que, por ejemplo, entre personas trans tenemos otro entendimiento, hay otra lectura, ¿no? Hay otro registro del cuerpo también. Sí, es muy cierto eso que decís. A mí también me pasó y pienso que es como también un trabajo y una tarea súper difícil, y que en cierto punto siento que no nos tenemos que hacer cargo de eso. Me parece muy agotador que todo el tiempo estemos pensando y rosqueando en cómo hacer que las personas así entiendan y tengan un registro sobre nuestros cuerpos, sino que pasa a ser una tarea de ellos, ¿no? Totalmente. Ay, qué linda entrevista, la verdad, la estoy disfrutando acá. Me transformo en oyenta, me corro del lugar de la conducción del programa. Voy a ser más sencilla con las preguntas y casi como las últimas también, como para cerrar este momento, porque no quiero dejar de nombrar cómo llegás a Editorial Planeta, y yo me imagino que allí ya te acompaña un equipo de editores o una editora en especial. Destaquemos esos detalles porque está bueno saberlo, porque en el mundo de nuestro colectivo hay muchas personas que escriben y lo hacen muy bien, ¿no? Y qué bueno saber que pocas personas, como, no sé, pienso ahora en Camila Sosa Villada acá en Córdoba, ahora pienso en vos y en varias compañeros que tienen esa posibilidad, digamos, de contar con el apoyo de una editorial que te masifica, porque básicamente eso va a pasar con tu libro también. Bueno, gracias, ojalá. Sí, Cami también está en Planeta. Ah, mira, yo pensé que estaba en Tusquets. Es de Planeta. Ah, tomá, claro, sí, es que Planeta es sello, digamos. Ahí va. Sí, creo que es importantísimo que empiecen a también a ver contenidos trans con distintas experiencias. Muchas veces también termina siendo una responsabilidad enorme el saber que hay tan poco contenido trans en las grandes editoriales, en las grandes, en los ambientes artísticos en general, que cuando uno llega todo el peso cae sobre uno, y por supuesto que la historia, y más en este sentido que es autobiográfica, no puede representar a todos los varones trans. Sí me parece muy importante esto de hacer el puente, el camino que vos nombrás, de poder siempre dar la palabra o la información para que todos puedan llegar. Yo la verdad que el libro lo escribí en mi casa, en la computadora, y tenía ganas de tenerlo en papel, así que empecé a mandar a muchas editoriales chiquititas de la Argentina, de acá de Santa Fe, de Paraná, a muchas, y todos me decían que no. Y bueno, una noche me emborraché y de bolacero nomás dije, se lo voy a mandar a la más grande del país, pero lo dije como en chiste, ¿no? Ajá. Y mandé un mail, y bueno, no sé si fue un mes y algo después, me respondieron que necesitaban hablar conmigo por ese libro, y me llamaron y me dijeron que ellos les había encantado y que querían firmar contrato conmigo. Me encanta. Bueno, entonces fue como muy inesperado, y no fue que el camino que suele ser el camino, claro, con las editoriales, que vos me preguntás cómo poder llegar. Bueno, generalmente las editoriales salen a buscar autores, pero en ese sentido fui yo mandando un mail. Sí, te descubren. A Camila la descubre Juan Forn, digamos, y es él el que hace el vínculo. Me quedo pensando igual que yo hace poco estuve laburando con Astro Mostra, y tenemos una idea muy armada de lo que es tejer con una editorial, ¿no? Como si de pronto saltaras a la fama y ganaras millones. Realmente los contratos editoriales
capaz estoy pecando, ¿no? Y vos conseguiste un muy buen contrato, pero son bastante precarios, o sea, te dan bastante poca plata del total de libros que se venden. Sí, pero digamos, todas las editoriales tienen ese arreglo de porcentaje. Ajá. Sí, Ajá. sí, es una cuestión, se ve que ya, yo no vengo del mundo editorial, pero por supuesto que cuando entré ahora en todo este mundillo también empecé a conocer mucho más y veo que los números son siempre los mismos. Claro. Sí. Che, Jovi, bueno, y para cerrar, sabemos que tenés una banda, sabemos que estuviste por Córdoba, sabemos que te produjo En Trance. Yo no pude ir, no me dio el tiempo y me quedaba lejos, además. Pero contanos un poquito cómo viene ese proyecto musical y si tenés pensada otra gira por Córdoba. Hay que hacerlo, o sea, no? ya hay que Y me presentar el libro encantaría, acá. tenemos muchas ganas de ir, Claro. porque nos encanta a los tres, Córdoba nos encanta ir siempre. El año pasado ese show que vos decís era justo el día de mi cumpleaños, así que terminó siendo íbamos a tocar y seguíamos y nos terminamos quedando como 5 días en Córdoba. No, ¿qué? Seguinos en nuestras redes. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. En Instagram y Facebook nos encontrás como Territorio Diversidad. En Twitter, búscanos como @sosterritorio. Y en TikTok nos encontrás como @somosterritorio. Búscanos, seguinos y compartinos. Territorio Diversidad.